otro habla sobre Durkheim, ¿sí? Algunos autores que están en el libro no los vamos a ver, pero yo les subí todo el libro para que lo tengan ahí, este, ya que lo puedan consultar y lo puedan ir leyendo. ¿Mm? Muy bien, hoy vamos a ver esto, positivismo. Esperen que voy a abrir por otro lado el archivo. Por acá. Aquí. Ay, me queda tan feo este. Vamos a abrir así. Esperen. Quedó horrible esa presentación. Ahí quedó mejor. Bueno, vamos a compartir acá. Bien. ¿Se acuerdan que nosotros dijimos que dentro de la sociología, ya dijimos qué es la sociología, cuál es su objeto de estudio, ¿no? La interacción de los hombres en sociedad, eh, hablamos sobre los principios de la sociología y hablamos sobre el contexto de surgimiento. Ahora vamos a ver cuáles son los autores que dan como el puntapié inicial de la sociología y cuáles son sus perspectivas. ¿Mm? Podemos decir que el positivismo, cuando alguien les pregunta cuáles son los paradigmas son positivismo, después vamos a ver el comprensivismo, o también se le llama, o Max Weber, ¿no? O sea, del positivismo vamos a ver Comte y Durkheim. Del comprensivismo vamos a ver a Weber. Y de la teoría crítica vamos a ver a Marx. Son paradigmas, o sea, son formas en las cuales, o teorías, métodos, a través de los cuales se analiza a la sociedad. Y se tiene perspectivas distintas, ¿no? Ahora vamos a ver. Comte, eh, que crea lo que se llama lo que es como el que acuña el término eh, sociología, él quería hacer una física de lo social. Él lo que decía era que la sociedad debía ser analizada con el modelo de las ciencias de la física, ¿no? Poder observar los fenómenos de manera objetiva. Acuérdense que el positivismo lo que plantea es que es científico todo esto que yo puedo observar. Comte, ahora vamos a ver, escribe en el siglo XIX, ¿no? Es primera mitad del siglo XIX, y sus ideas más importantes tienen que ver con la idea de orden y progreso, que es una idea bien positivista. ¿M? También la idea de que hay que saber para prever y prever para actuar. Esto que tiene que ver con que el conocimiento va a llevar al crecimiento de las sociedades y el conocimiento científico. Es como esta idea de una especie de, esperen que hay alguien esperando, me parece, ahí está, una especie de religión, por decirlo de alguna manera, ¿no? Él habla de una ley de los tres estadios, ahora vamos a ver, porque también tiene una idea un poco evolucionista, ¿no? De que la sociedad evoluciona y cambia este, por distintos estadios y la tipología de las sociedades. Es el creador de la filosofía positiva, Comte, vive entre el año 1798 y 1857. Las ideas principales es que el progreso humano, o sea, de la dinámica social, está ligada al desarrollo científico. Él dice, bueno, las sociedades van a crecer en relación con el conocimiento. Y también la idea de orden social.
la sociedad, para poder crecer, tiene que tener orden. Este orden, ahora vamos a ver, proviene de las instituciones, como la familia y la escuela. Son las que proveen estabilidad social, porque la sociedad tiene que llevar al orden, no tiene que haber disturbios ni ningún tipo de cosas, ¿no? Bien, en el año 1822, acá está, él denomina física social a la sociología. Pensemos que para el positivismo, la ciencia, esto que ya lo hemos repetido innumerables veces, se define por su carácter de observación. Entonces, es científico todo aquello que podemos observar. Y el científico es es un sujeto que lo que hace es observar de manera objetiva un fenómeno. Entonces, el científico para esta perspectiva no va a tener ninguna, ¿cómo decirlo? No va a interferir en su objeto de estudio, lo va a observar de manera objetiva, ¿sí? Em, por eso se pensó en una idea de física social, como si fuera una especie de laboratorio, ¿no? Vamos a ver que eso va a ir cambiando con las distintas perspectivas, la idea de lo que es la sociología. Él dice que los males nacidos de la Revolución Francesa, o sea, eh, el hacinamiento, los cambios, las movilizaciones, la clase obrera, ¿no? O sea, esos movimientos que en algún punto nacen también de la revolución, eh, van a ser controlados por la ciencia, ¿sí? Porque fíjense que se acuerdan que dijimos que a partir de la Revolución Francesa van a surgir también movimientos críticos hacia la revolución, como el socialismo, el anarquismo, van a surgir movimientos que van a querer volver al viejo orden, como el conservadurismo. El positivismo lo que cree es que la Revolución Francesa y la Revolución Industrial, en la Revolución Industrial sobre todo, son buenas porque el conocimiento va a llevar al crecimiento. Entonces dice, bueno, todos los movimientos que están en contra de la revolución industrial o los movimientos que vienen a traer el desorden, como el anarquismo y el socialismo, deberían ser controlados. ¿Por quién? Por la ciencia de la sociedad. ¿Cómo? Bueno, estudiando a estos movimientos y em, tratando de controlarlos. Fíjense que muchas ciencias sociales surgen como ciencias del control social, ¿no? La psicología social también, ¿no? Como esta es la idea de controlar a los grupos sociales. Y como decíamos antes, para Comte, perdón, la, mm, la familia, la escuela, la religión, son instituciones que van a tener como función proveer estructura a los sujetos, a los individuos, proveer una estructura para, para llevar al orden. ¿Mm? Eh, dice, bueno, ¿por qué? Porque lo que hacen es difundir valores. Muy bien. Entonces, Comte va a sentar las bases de lo que es, ya lo dijimos, las instituciones del orden. Una de ellas es la familia. Y él dice que lo social tiene su base en los acuerdos. Hay distintas concepciones sobre qué nos hace sociales. Bueno, o qué nos hace ser sociales. Comte va a decir que los sujetos acuerdan vivir en sociedad. Hay un consenso. Y él lo que quiere es observar empíricamente cómo la acción de un elemento repercute en el resto. Por ejemplo, cómo la acción de la clase obrera repercute en el resto de la sociedad. ¿Mm? Él es bastante organicista, él dice, él cree que, bastante no, es
organicista, cree que la sociedad funciona como un órgano que tiene que buscar la estabilidad. ¿Mm? Estabilidad, el consenso, por eso decimos el orden, la idea de orden, y que ninguna sociedad puede crecer si hay caos. Él cree que el consenso social tiene que ver con un acuerdo entre los sujetos en la forma en que se vive, en los valores, las normas. ¿M? Y lo que dice es que tiene que haber una integración común entre los sujetos y que la sociedad es un todo social indivisible, como si fuera un organismo. Ahora, ¿cuáles son los principios que plantea Durkheim? Bueno, él habla de la espontaneidad de lo social. Él dice que en algún punto hay una existencia de un orden social dado Durkheim no, profe, naturalmente, Conte. porque los sujetos, No, profe. ¿qué dije yo? ¿Durkheim? Sí, es Conte. Conte. No, no sé por qué estoy con Durkheim. Conte, estoy con Conte. ¿Se Profe, ve? Bueno, sí, profe, ¿no me puede explicar de vuelta lo del consenso social, por favor? claro. El consenso quiere decir que hay un acuerdo entre los sujetos. Entonces, Comte lo que plantea es, Comte, que los sujetos acuerdan para poder vivir en sociedad, acuerdan normas, principios, valores, qué es lo que está bien, qué es lo que está mal, para llegar a un orden. Por ejemplo, nosotros acordamos cumplir la ley, ¿ah? Y lo aceptamos. Más allá de que uno podría decir, bueno, pero hay personas que delinquen y que eh, que subvierten la ley. Sí, pero el común de la sociedad acuerda, eso es un consenso, ¿no? Consensúa que hay una propiedad privada. Entonces, Comte lo que dice es, bueno, la sociedad necesita acuerdos. ¿Para qué? Para poder vivir en sociedad. Si no, sería un caos. Ah, Imagínense bueno, que para bueno, gracias, unos, profe. que para unos la propiedad privada existe y para otros no. Entonces, fíjense que hasta los ladrones aceptan que hay propiedad privada, porque cuando delinquen, ocultan su accionar. Si pensaran que lo que hacen está bien, aunque más allá de que en su fuero íntimo por ahí rechazan la propiedad privada, en realidad saben que lo que están haciendo está mal. Si no, lo harían a cara descubierta, ¿no? Entonces, en algún punto todos aceptamos. Algunos lo subvierten. Dicen, bueno, a mí no me importa. Bueno, la sociología criminal analiza por qué, ¿no? O trata de explicar. Pero uno podría decir, bueno, ¿por qué algunas personas aceptan la ley y otras la subvierten? Bueno, todos saben que está mal hacer eso. Es como cuando alguien se copia en un examen, ¿no? Bueno, todos sabemos que en un examen, porque lo hemos aprendido, que en un examen no tenemos que copiarnos. Ahora, siempre hay algún pillo que, ¿no? Dice, bueno, me voy a copiar. Bueno, pero lo oculta, porque sabe que eso está mal. Si supiera que eso, si no tuviera conciencia de que esa acción en algún punto es punible, no va a ir preso por un machete, pero, y también depende de qué institución. Por ejemplo, en los cadetes, si alguien se copia, le ponen una sanción. Y depende del tipo de copia que haga, hasta lo pueden echar. Entonces, no es lo mismo copiarte en la policía que en la escuela secundaria, ¿no? Entonces, también hay una diferencia en la penalidad de acuerdo al contexto, ¿no? Y los sujetos lo aceptan. Yo doy clase también en cadetes y entonces siempre medio uno los tiene medio más cortitos y ha pasado no, a mí no me ha pasado, pero ha pasado en otros casos que los han pescado y, y les ponen una sanción. Entonces yo les digo, bueno, también le doy sociología, bueno, ustedes tienen que saber
en qué contexto podés hacerte el vivo. ¿No? No es lo mismo en la escuela secundaria que en una institución policial. Tenés que tener Y los el dedos de riesgo frente para también. darte cuenta. Sí, El claro. riesgo también, Eh, porque saben que eso está mal, esa acción está mal, no solo con ellos mismos, sino con el resto. O sea, o sea, si le sale bien, totalmente. buenísimo, Y justo. claro, justo yo le decía eso el otro día, ayer a otro, en otro grupo, en otro lado, un chico que lo agarré con un machete, ¿no? Nada, en ese lugar se le pone un cero y van a recursamiento. Y también se le Claro, puede poner una sanción. Digo, mira, no mató a nadie, o sea, tampoco es una cosa tan grave, pero si vos lo haces, hacelo bien. Si yo te veo, yo te voy a sacar la hoja. O sea, no le dije si lo haces, hazlo bien, pero más bueno, o sea, vos sabés que eso que estás haciendo te arriesgás. Es como el ladrón. Si no está dispuesto a ir preso, que no robe. O exacto. sea, claro. Y bueno, bueno, cuando estoy con la cadete, le digo, bueno, ustedes son la ley y el orden. O sea, ustedes son los que tienen que hacer cumplir la ley. Con lo cual, ustedes son los primeros que la tienen que cumplir. ¿No? Entonces, y también eso, si te agarro, chao, marche preso. Ahí sí, literal, ¿no? Está bien, no estás matando a nadie, no estás haciendo nada. También, obviamente, que depende de lo que uno haga. No es lo mismo copiarse en un examen que nada, matar a una persona. Pero en cualquiera de los dos casos, estás subvirtiendo una norma, que la conoces y que acordamos que no se hace, ¿no? Este, ahora, si zafás, bueno, puede pasar. La otra vez me dice un profe, yo hace 20 años que doy clase y nunca nadie se copió. Yo pensé, nunca viste a nadie, porque en 20 años se deben haber copiado unos cuantos. Siempre hay gente que se quiere copiar. Nada, le dije, ay, qué suerte, qué sé yo. Pero, digo, qué inocente, qué mala que soy, pero en el sentido de que siempre hay alguno que se quiere copiar. O por ahí podés, nada, si ve que vos pasás, que vos, nada, a veces, no saca el machete, pero fíjense que es un acuerdo y que nosotros lo aceptamos y que muchas veces la sanción social es más fuerte de los compañeros que del docente muchas veces, ¿no? Porque a veces termina un examen y viene alguien y dice, che, profe, mira, ¿qué le está con el celular? Porque al compañero, obviamente que le molesta esa actitud también del que lo hace. Entonces, fíjense que muchas veces es más fuerte la sanción del par que la del docente que porque se te puede pasar, o sea, nadie es infalible, ¿no? No lo puede decir, nunca nadie se copió, lo olvida todo, pero no, siempre se te puede pasar alguno, porque nada, uno no tiene ojos en la espalda, ¿no? Pero eh, si lo haces, te arriesgas a hacer a la sanción. Yo me acuerdo que cuando yo estudiaba había un compañero que se copió en todo, se copiaba en todo. Entonces los otros decían, yo no lo recomiendo ni loco en un trabajo, este se copió, no sabe nada, ¿no? No estudió nada. Entonces, bueno, fíjense que también hay una sanción del par en cuanto a la seriedad de la persona, ¿no? Sí, bueno, este es un medio chantún, y no le voy a dar una... Bueno, fíjense que hay un acuerdo. La sociedad funciona por acuerdos. ¿M? Y esos acuerdos llevan a la estabilidad, al orden, ¿no? Sin orden, va a decir positivismo, va a decir Comte, y después se lo va a retomar Durkheim, pero en principio la idea del orden, el problema del orden, es como básico para el positivismo. Dice, bueno, la sociedad no funciona por el conflicto, funciona por el orden. ¿Qué es lo que le da el orden? El consenso. Nos ponemos de acuerdo, acordamos en que hay ciertas reglas que las hacemos, que la sociedad las hace. Ahora podemos ver, como ya dijimos, la sociedad está antes que nosotros y va a seguir estando después, ¿no? Eh, bueno, a ver, se copian los locales también, o sea,
no importa de la nacionalidad, las personas se pueden copiar siendo de cualquier nacionalidad, ¿no? Porque después le echan las tintas porque, bueno, como si acá fueran todos santos, ¿no? Eh, Me parece que también, que dice, bueno, fíjense que acá dice José, em, ¿por qué las y los cadetes andan vestidos? Bueno, porque fíjense que cuando vos tenés un uniforme, vos representás a una institución. Entonces, es interesante esto que pregunta José, ¿no? Dice, bueno, em, ¿eh? Andan vestidos impecables, se paran derechos, exactamente. Esto porque representan una institución. Em, Fíjense, no, pero no lo tomo mal, Melanie, nada que ver. Sino fíjense que en todos lados pasa. Fíjense que, por ejemplo, los cadetes, digo, cadete, policía, médico, o sea, de examen, cualquier, o sea, alguien que tiene un uniforme representa una institución, ¿no? Entonces, debe comportarse en función de eso. Y la otra vez me decían los chicos de cadetes que si cometen algún error, los sancionan y los pueden echar también, ¿no? Entonces, siempre que se usa, y por lo que yo sé también, seguramente hay algún compañero que es policía, pero las personas que son policías con o sin el uniforme, o sea, son 24 horas. Y cualquier error que cometan les puede afectar en ¿cómo se llama? En en su legajo, ¿no? Eso es interesante porque vos no dejás de ser de una profesión cuando te sacás el uniforme. Cuando te pones el uniforme estás representando a esa institución, ¿no? Es como un médico, vos ves el médico. A mí me parece interesante esto que dice Melanie, porque fíjense que la también como ¿cómo decirlo? La la fama o el prestigio, también fíjense que muchas veces se ve degradado por estas cosas, ¿no? Porque se copian o lo que sea. Yo no sé al final ahora cómo organizaron el tema de de los exámenes de las residencias, eso, porque está complicado eso, ¿no? Vos decís, bueno, ¿qué, qué confianza genera? A mí me parece interesante porque socialmente nosotros entendemos que los médicos, policía o de la profesión que fuera, tiene conocimiento sobre esos temas, ¿no? Eh, pero bueno, a mí me pareció interesante ¿Sabe, profe? Me hizo acordar el tema del policía, que los policías tienen que seguir cumpliendo sus responsabilidades incluso después de su horario laboral. Me hizo acordar que hubo un tiempo que yo tenía que viajar mucho y me tocó estar sentada al lado de un policía en un colectivo y según lo que decía el policía, él ya había terminado su horario de turno y se iba para su casa. Y en el mismo colectivo había entrado un chico a robar y el policía no hizo nada, se quedó sentado y se tapó la cara con una gorra y dijo que él ya había terminado su horario laboral y que de eso se iban a encargar algún otro policía. Y el chico se bajó yo con el eso no, celular de algunas personas. yo pues es que eso no sé cómo funciona, no sé si hay alguna persona en clase que sea policía, yo no sé la ley que dice. Claro, igual a mí lo que más me llamó la atención es ¿Qué que, dice? bueno, el comportamiento del policía también, ¿no? Que fue un poquito despreocupado por lo que estaba pasando, pero la gente de ahí cuando se bajó el chico, lo insultaron demasiado al policía. O sea, es justo esto del tema de los exámenes con los alumnos, mismos compañeros que pueden llegar a retarte a vos por copiarte, es más fuerte el castigo que te da tu entorno que el castigo que el superior te va a dar después porque quedan con Claro, resentimiento. y acá dice Melanie
que si está de civil no le corresponde, pero tiene que dar de aviso, claro. Eh, claro. Claro, ahí mira lo que dicen también Carla, que puede intervenir o no, claro. Fíjense, eso depende obviamente de la ley, ¿no? Pero, y también del sujeto, ¿no? ¿Qué, qué decide hacer? Y la sanción social, ¿no? Sí, fíjense que es muy interesante, a mí me parece muy interesante, porque hay que ver, bueno, primero qué dice la ley, pero además, si una persona está con el uniforme, quizás se espera que actúe de determinada manera, ¿no? La sociedad, aunque diga, bueno, no, yo terminé mi turno a las 4 de la tarde, este, claro, esto dice, mira, Melanie, que, claro, tiene que avisar. Claro, lo que pasa es que es un compromiso, profesora, también. O sea, si ellos viajan uniformados, yo soy civil, pero yo pienso que si viajan uniformados, ya lo uniforme, ya la gente mira como que ellos tienen que actuar. Si estando de civil, pienso que debe ser otra cosa, pero la gente es como todo. Pasa algo, ver a un policía y la mirada va todo al policía. Pero por ahí también hay que ver cómo se maneja en esa situación, porque estamos hablando de un colectivo donde hay personas, donde vos podés actuar esa actuación tuya, esa acción puede salir bien, puede salir mal. Quizás, bueno, llamar a un Bueno, móvil que se haga cargo y viendo, pero me parece que es un tema complicado también, ¿no? Porque está yendo a tu casa a descansar, obvio. claro, por ahí, si actúa, capaz que pasa a mayores y muere, o sea, hay que ver la situación también, ¿no? Em, Profe, claro, acá, aparte, si vas todo con un uniforme, ¿y qué esperas? Que estén robando, no sé, como cuenta acá nuestra compañera, y sí, todos te van a mirar a vos. Si no, vas de civil, nadie se va a dar cuenta si sos policía o no. Pero si vas todo con el uniforme, todo van a decir, y metete. Y obviamente la persona debe estar cansada de estar yendo a su casa, ni gana de nada, pero bueno, al estar uniformado, uno le dice, bueno, acá hay un policía, y no va a hacer nada, y bueno, y la gente obviamente puede tomarlo muy a mal y putearlo y todo, bueno, como contaba ella. O sea, la represalia de la gente es mucho mayor de que quizás si hay otro policía, no sé, no se mete o dice, bueno, ya está. Cambio, la gente, bueno, pobre, que lo putearon y todo. ahora, a mí me parece interesante el ejemplo, ¿no? Porque tiene que ver un poco con esto. Socialmente, ¿qué dice la ley? Claro. ¿Escucha, profe? A mí me parece interesante. Después habrá que ver la situación, ¿no? El contexto, cada situación es distinta. Ahora, socialmente, nosotros nos identificamos con una institución X, el bombero, fíjense que hay trabajos en los cuales el uniforme es como más claro a qué institución pertenece, ¿no? Em, si va el médico, el policía, el bombero, ¿no? Entonces yo siempre les digo a los chicos bueno, ustedes cuando van con un uniforme representan a una institución. Por eso esto que preguntaban, bueno, ¿por qué tiene que...? Bueno, porque esa persona condensa el sentido que la sociedad tiene sobre esa institución. Y lo que Profe, el otro haga, día a mí más me allá de una pasó cuestión, algo en mi trabajo, ¿cómo? disculpe que lo moleste, que el otro día me pasó algo en el trabajo, no sé si me escucha bien. Habla un poquito más fuerte, te escuchamos medio bajito. El otro día me pasó una situación así parecida en el trabajo y era porque, o sea, una persona se había golpeado la pierna en la calle, qué sé yo, nosotros le pedimos examen y se enojó porque la doctora la atendió virtualmente y dijo que no tenía riesgo de vida. Entonces se la agarraron con nosotros, como que nosotros no hacíamos nada, pero o sea, nosotros hicimos lo que teníamos que hacer. Pero bueno, siempre igual se juzga, ¿viste? El accionar de qué haces, si no haces, y a veces, muchas veces no depende de nosotros. Más vale, claro. Vos hiciste lo que correspondía, claro. Después, la... Claro. em, es complejo, porque también la gente está muy violenta en la calle, ¿no?
Bueno, muy bien, me parece interesante porque eh, la dinámica social eh, es compleja, ¿no? Eh, y fíjense que esto que decía Melanie, bueno, vos cumplís con lo que tenés que hacer, también a veces hay una, una queja, una demanda, ¿no? Bueno, la sociedad, va a decir Comte, busca la estabilidad. ¿Qué le da estabilidad? Las instituciones, la familia, la escuela, la policía, ¿no? De cada institución se ocupa de una parte, por decirlo de alguna manera, de, para llevar a la estabilidad, al orden. ¿Sí? Y otra cosa importante que plantea Comte es la idea de la cooperación. Dice, para que la sociedad lleve al orden, tiene que haber cooperación. Todas tienen que cooperar. ¿Por qué? Porque si no cooperan, hay caos. Por ejemplo, si las personas no respetaran en su mayoría la propiedad privada, y sería un caos. No habría policía que aguante, que va a tener un policía por cada persona. O sea, vieron en las épocas que hay, por ejemplo, que ha habido, no sé, saqueos, ese tipo de cosas, que son como desmanes. Bueno, no hay, si eso es una cosa que se generaliza, no hay fuerza del orden que aguante, una cosa así constante. La sociedad requiere de la cooperación. Si no hay cooperación, hay caos. Y el caos tiene un límite, ¿no? Entonces, no sé, todos respetamos, o la mayoría respetan el semáforo. Bueno, si nadie respetaba el semáforo, tenía un caos total. Bueno, y así sucesivamente, todas las instituciones, ¿no? Eh, en la escuela, en la familia, en la calle, porque si no, llevaría a la anomia. Exactamente. En todos los ámbitos pasa lo mismo, ¿no? Esto que dice Melanie, hay una generalización. Entonces, a mí me parece eh, que es interesante, porque también a veces es esto, pagan justo por pecadores, ¿no? Pues sí, bueno, ¿por qué hay una generalización? Si uno hace las cosas bien, ¿por qué el otro va a generalizar? ¿Mm? Pero en la sociedad se requiere que los sujetos cooperen y se requiere también la confianza. Nosotros nos subimos al colectivo y confiamos en que el chofer sabe manejar. Confiamos en que tiene frenos. Confiamos, si desconfiáramos todo el tiempo de todo, nos volveríamos locos, ¿no? Sería como una persecución constante de, esta, de estos principios de la sociedad. ¿Mm? El Estado, dice, debe regular la complejización social, previniendo o impidiendo que se subviertan las normas. Esa es la función que tiene el Estado para Comte. Comte es bastante evolucionista. Él dice que las sociedades van evolucionando de sociedades teológicas a sociedades positivas, ¿no? Él dice, bueno, tenemos tres estadios. El estadio teológico, que lo podemos ubicar antes del año 1300 en la historia, y lo que hay una preeminencia de la vida social, de la vida militar, perdón, y también de la vida que tiene que ver con las creencias religiosas. Desde ahí las divide en tres etapas. Una etapa fetichista, una politeísta y una monoteísta. El fetichismo quiere decir que se adoran objetos. Por ejemplo, no sé, adoran un árbol, tótem, ¿no? Es asignarle a un objeto propiedades supranaturales. Eso es el fetichismo. Después viene la etapa politeísta. Por ejemplo, en la antigüedad
no sé, los griegos, los romanos, creían en muchos dioses. Eso quiere decir politeísta. Y después viene el monoteísmo, a partir del cristianismo, el judaísmo, cristianismo y el islam. Son las tres religiones más importantes que son monoteístas. Después viene el metafísico, desde 1300 a 1800, donde dice que hay una preeminencia de la vida legal, ¿no? Es una transición hacia la etapa positiva. Y por último, la etapa positiva, que es la etapa donde da la preeminencia de la ciencia, la razón. Entonces, él dice que en la etapa positiva es como la etapa donde se llega a... Tenemos, el primero es el estado el teológico, ¿no? Donde los fenómenos se explican a través de fuerzas supranaturales. Después está el metafísico, donde ya se va a ir hacia explicaciones donde se recurren más a la razón y a la filosofía. Y después está el estado positivo o científico, que se buscan a partir de ya del siglo XIX, donde se buscan explicaciones basadas en en la ciencia, en la observación, en la ciencia. Y en la razón, ¿no? Él dice que él es el primero que utiliza el término sociología y va a dividir entre lo que es la estática social y la dinámica social. La estática tiene que ver con el orden. Fíjense, uno lo puede relacionar estática con orden. Y la dinámica, el cambio. El cambio, acuérdense que viene del lado de la ciencia, el progreso. El progreso, el orden y el progreso. Entonces él dice, bueno, por un lado, la sociedad tiene que tender hacia el orden, pero por otro lado, el cambio se da a través de la ciencia, a través del conocimiento. Y si hay orden, hay progreso. Y él vivió durante el siglo XIX, dijimos, ¿no? Contexto de grandes cambios sociales, políticos, económicos en Europa. Revolución Francesa, Revolución Industrial, Revolución Francesa del siglo XVIII, pero el impacto se da en el siglo XIX, ¿no? Y el pensamiento de Comte es un pensamiento típicamente moderno, ¿no? Le da preeminencia a la ciencia, la organización racional. Fíjense que esto tuvo un gran impacto, el positivismo tiene un gran impacto en América Latina, por ejemplo en Argentina, en Brasil, bueno, en Europa, ni hablar, ¿no? Totalmente. Él es un pensador francés. ¿Vamos bien hasta acá? Sí, Bueno, profe. Sí, profe. Comte lo van a leer del capítulo que tienen ahí en el del libro de Serafini,
lo van a estudiar de ahí. Vamos a ver un videíto ahora, ¿sí? Y después nos vamos a Durkheim. Tenemos aquí, ¿dónde está? ¿Dónde está el video? Ah, no, ya vimos el del origen de la sociología. Ese video ya lo vimos. Acá. ¿Dónde estamos? Ahí va. Claro, claro. Acá mira, acá dice Rubén, claro. Tiene la obligación solamente de avisar. Ahora está de Franco y un informado tendría que actuar conforme a su trabajo, tomando riesgo o no a tercero. Quizá lo ideal no actuar para avisar es claro. También es esto, la persona evalúa si va a llevar a mal mayor o no. Eso, ¿no? A mí me parece interesante porque es lo que yo le decía, bueno, ¿qué dice la ley y cómo la persona lo evalúa, ¿no? Para no llevar a un mal mayor. Es interesante. Esto que decíamos también de cómo las personas nos juzgan en función de nuestra pertenencia, pero también qué representamos, ¿no? Bueno, vamos a ver un videito sobre el positivismo. Em, Díganme si lo escuchan bien, porque yo voy a apagar mi audio para que no moleste el audio de ambiente, ¿no? ¿Ahí escuchan? Sí, profe, se escucha bien. Buenísimo. A lo largo del siglo XIX, en Europa se desarrolló una importante corriente filosófica que será muy influyente en las ciencias humanas y el pensamiento occidental, el positivismo. Esta notable corriente filosófica se derivó del empirismo y terminó de tomar forma gracias a las ideas del filósofo francés Auguste Comte, quien es considerado como uno de los primeros filósofos de la ciencia. Las ideas del positivismo tendrán un enorme impacto en la cultura occidental a lo largo de todo el siglo XIX y durante la mayor parte del siglo XX. De hecho, su importancia fue tanta que varios principios del positivismo hoy en día siguen estando vigentes en algunas áreas de las ciencias humanas. Pero, a todo esto, ¿qué es exactamente el positivismo? Bueno, el positivismo es una corriente filosófica que sostiene que el único saber válido es el conocimiento que proviene del método científico. Y es que, para el positivismo, el conocimiento verdadero solo se podía derivar de la experiencia sensorial, interpretada a través de la razón y la lógica. Por este motivo, los positivistas estaban convencidos de que los juicios de valor y la especulación teórica propia de la filosofía no eran relevantes para la producción de conocimiento auténtico. Según ellos, para esto, lo realmente importante eran los hechos positivos, es decir,
los datos que percibimos por medio de nuestros sentidos y que pueden ser verificados. Aunque muchos principios del positivismo tenían una larga tradición filosófica, no fue sino hasta el siglo XIX cuando el positivismo se sistematizó como una doctrina filosófica. Esto ocurrió en medio de una época en la que Europa experimentó profundos cambios, debido al avance de la ciencia y al estallido de grandes revoluciones, como la Revolución Francesa y la Revolución Industrial. Todos estos movimientos llevaron a muchas personas a confiar firmemente en el poder que tenía la razón para comprender el mundo y transformarlo. Es por esto que numerosos científicos y filósofos de la época deseaban aplicar el enfoque científico para la comprensión del ser humano. Fue así como nació el positivismo, un intento de emplear el método científico de las ciencias naturales para la comprensión de las sociedades humanas. Una de las principales características del positivismo es la idea de que el progreso científico está estrechamente relacionado con el progreso de los seres humanos. Y es que los positivistas creían que gracias a la evolución y el desarrollo de la ciencia se podrían solucionar los grandes problemas que han atormentado a los seres humanos a lo largo de la historia, tales como el hambre, la pobreza, las enfermedades y la guerra. Otra de las características del pensamiento positivista es la convicción de que la ciencia progresa constantemente. Por lo tanto, para el positivismo, el conocimiento científico siempre debe ser provisorio, ya que depende de los nuevos aportes y descubrimientos. Aparte, el positivismo creía que todas las ciencias debían tener un solo método científico. Por eso, decidieron aplicar el método científico de las ciencias naturales en los estudios humanos, pues, según ellos, las ciencias humanas estaban al mismo nivel que las ciencias naturales y las matemáticas. Al fin y al cabo, pensaban que al igual que el mundo físico funcionaba según unas leyes absolutas, las sociedades humanas también funcionaban de acuerdo a una serie de leyes que determinaban su evolución y comportamiento. Así que, para la filosofía positivista, lo más importante era encontrar las causas de los fenómenos del universo por medio de leyes universales y generales. Y por último, el positivismo se caracterizó por su preferencia por los métodos inductivos a la hora de realizar una investigación científica, ya que éste rechazaba la creación de teorías a partir de principios que no habían sido percibidos objetivamente. Uno de los primeros representantes del positivismo fue el filósofo francés Henri de Saint-Simon, quien, además, fue uno de los precursores del pensamiento socialista. Saint-Simon creía que la especulación filosófica no era útil para los estudios sociales. Por eso fundó una nueva ciencia que buscaba estudiar las leyes que, según él, gobiernan las sociedades, a la cual llamó la física social. En esta nueva ciencia buscaba aplicar las ideas de las ciencias físicas en los estudios sociales, ya que, para él, estas ciencias tenían el mismo estatus. Pero será uno de los discípulos de Saint-Simon el que se convertirá en el representante más importante del positivismo, el filósofo francés Auguste Comte. Él plasmó sus principales ideas en su obra más importante, titulada Sistema de Filosofía Positiva. En esta obra, Comte creó un sistema de conocimiento positivo basado en una jerarquización de todas las ciencias. Para Comte, las matemáticas fueron la base en la que se construyeron todas las ciencias físicas. Sin embargo, para él, la ciencia más importante era la sociología, es decir, la ciencia de la sociedad humana, pues su tarea era la más difícil: descubrir las leyes generales de las sociedades basándose en la recopilación y el análisis de datos sobre los humanos y su entorno. Y es que Comte afirmaba
que los problemas sociales y morales debían ser analizados desde una perspectiva científica, fundamentándose en la observación empírica de los fenómenos sociales. Únicamente por medio de la ciencia positiva se podían hallar las leyes que gobiernan no solo a la naturaleza, sino también a nuestra propia historia social. Todo esto llevó a Comte a concluir que la historia del conocimiento humano había pasado por tres grandes estados o etapas. Una etapa teológica en la que todos los fenómenos se explicaban con una causa divina, es decir, en la que las personas creían que era Dios o los dioses los que provocaban todos los fenómenos sociales y de la naturaleza. Una etapa metafísica en la que se pensaba que el origen de los fenómenos tenía causas abstractas, tales como las fuerzas del espíritu o el alma. Y una última etapa científica o positiva en la que los fenómenos se pueden explicar a través de leyes que surgen de la observación y la experimentación. Otro importante filósofo que realizó valiosos aportes al positivismo fue el inglés John Stuart Mill. Él, al igual que otros positivistas, creía que se podía aplicar los métodos de la ciencia física en los fenómenos morales y sociales. Mill rechazaba la metafísica y el conocimiento a priori, ya que pensaba que el conocimiento humano tenía su origen y su límite en la experiencia observable. Todo conocimiento parte de las impresiones sensibles de los sujetos, y los conceptos más abstractos se formaban a partir de las asociaciones de impresiones realizadas por la mente. Por otro lado, las ideas del positivismo se expandieron rápidamente por Europa, siendo fundamentales para el desarrollo de muchas investigaciones científicas y la creación de nuevas ciencias, como la sociología, la antropología, la economía y la estadística. Pronto, el positivismo pasó a dominar el pensamiento científico y filosófico de Occidente. Sin embargo, esto no significa que no existieran críticas hacia el positivismo. Al contrario, importantes filósofos cuestionaron muchos de los principios del positivismo. Por ejemplo, criticaron el uso del método científico de las ciencias naturales en los estudios sociales, ya que estos estudian a las sociedades, al ser humano y a la cultura, los cuales poseen propiedades que no son tomadas en cuenta por el positivismo, como la intencionalidad, la reflexión y la creación de significado. Además, no creían que en las ciencias sociales existieran leyes generales y universales, pues en ellas habían muchos elementos que no podían ser generalizados. Aparte, cuestionaron el concepto de conocimiento objetivo que existía en el positivismo, alegando que los seres humanos no podían ser observadores imparciales de objetos ajenos a ellos mismos, ya que el solo acto de observar ya los hacía parte del proceso. Pero las críticas al positivismo las veremos con mayor detalle en un próximo video. Bueno, muy bien. Em, ¿Algún comentario respecto de esto que vimos en el video? Fíjense que más o menos repite lo mismo que ya habíamos dicho, ¿no? ¿Les sirven estos videitos como para ir cerrando cosas? Este yo no se lo subí este, no está subido en el campus virtual. Si quieren se lo subo, si no, estos se encuentran rápido. Ponés positivismo Por en ahora, te invito YouTube y listo, y son los que te aparecen. Em, si a ustedes les sirven, hay un montón de videos, como los que vimos en la primera parte, hay unos videos españoles muy lindos sobre estos temas, que siempre a mí me parece que un poco ayudan para, como para cerrar cosas, ¿no? Fíjense, si ustedes tuvieran que decir, bueno, dos o tres ideas de lo que vimos. A ver, esperen que vamos a... Ujú. Yo quiero hacer una cosa acá. Esperen. ¿Dónde está? Acá.
Si ustedes tuvieran que poner en dos o tres palabras, miren, si acá digo, acá, no, no quiero que hagan esto, bueno, no. Ustedes acá aprietan la letrita donde dice text y lo que vamos a hacer es, ahí ustedes pongan tres palabras que con las mismo. Y qué palabras lo asociarían. A ver si pueden, acá pones, entonces yo puedo poner acá positivismo, ¿no? Ay, ¿qué hace acá? Uy, se movió. ¿Qué pasa ahí? Uy, quedó chiquito el po. A ver. Mm, ¿Pudieron entrar acá al Blackboard? ¿Cómo se dice? La pizarra. A ver ahí. Ahí, po. Me quedé con el po. Positivismo. A ver. External cannot access. ¿Por qué? ¿Pudieron tener acceso acá al...? Primero me parecía que sí. Ahora me dice que no. A ver. Ahí. A ver. Esperen, vamos a salir. Ahí está. Yo pongo acá. Positivismo. Ahí. Bien. La ciencia como único camino válido para el conocimiento. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más pondrían ahí en la pizarra? ¿Les deja ahí escribir? Profe, no sé cómo Sí. escribir, o sea, nomás a mí me deja como para dibujar. Fíjate que a la derecha de la, no, a la derecha, a la izquierda de la pantalla, tenés como una barrita y tiene una letrita que dice text. A ver ahí. Ahí. Entonces vos ponés ahí arriba de text y te permite escribir. Dale, Ahí. gracias. Entonces, de nada. Y vos ponés, por ejemplo, positivismo. Ay, ¿por qué no me deja ahora? Ay, se enloqueció. Ahí alguien está poniendo acuerdo. Ahí. Positivismo, a ver. Pin, ahí. O se puede hacer un cuadrito acá. Acuerdo social, muy bien. El conocimiento debe basarse en la experiencia, muy bien. Tengo que buscar la forma de que quede más lindo, porque queda medio soso, así blanco. La ciencia como único camino válido del conocimiento. La ciencia debe basarse en la experiencia y la observación. El acuerdo social, muy bien. ¿Qué más? Ujú. Vieron que a veces, a ver aquí, dice, la sociedad puede estudiarse científicamente. Muy bien, María Florencia. Vieron que a veces desde el celular, a ver si lo podemos copiar y pegar. Mira, la idea de progreso. Mira, lo vamos a copiar. A ver si lo podemos pegar acá. Emitir. Ahora acá. Aquí.
Ahí, a ver si podemos poner lo que puso ahí. A ver si me deja. Ah, ahí está. Vamos a correrlo. Ay, no, qué. Bueno, bien. Ahí lo corremos. La sociedad puede estudiarse científicamente la idea de progreso. Muy bien. Rechazo de la metafísica y de la teología. Muy bien. La ley de los tres estadios. Muy bien. A ver si le podemos poner unas líneas. Ahí. Orden, estabilidad. Los tres estadios. Muy bien. Teológico, metafísico, positivo. Vamos a copiarlo y lo vamos a poner acá. A ver ahí. Muy bien. ¿Mm? Fíjense que se vincula con lo que nosotros vimos en la otra parte de la materia, que es la inducción, ¿no? Positivismo trabaja por inducción, observación de eh, eventos particulares para establecer leyes generales. Muy bien, acuerdo social, orden, experiencia, observación, rechazo a la metafísica y a la teología, muy bien. Bueno, muy bien. Pues le vamos a poner un screenshot y lo vamos a subir al, al campus virtual para que quede ahí este, nuestra, nuestra pizarra. No sé por qué. Bueno, hoy la pizarra anda medio loca. Que no, no quiero más esto. Bueno, muy bien. Hasta acá, ¿alguna duda con respecto a esto que vimos de Comte? Neutralidad valorativa, muy bien. Esta idea de la que la ciencia debe ser objetiva, separar los juicios morales de los juicios religiosos. Eso es muy importante porque nos permite pensar esta idea de que los científicos, a ver ahí, miren, vamos a hacer así como un cuadradito, a ver si puedo verificar. Los científicos pueden observar de manera objetiva los fenómenos, ¿no? Muy bien, entonces fíjense, acá le podemos poner así. Ahí, muy bien. Vamos a hacer un cuadrito, a ver si no lo tapa. Ah, miren, ahí queda como un cuadrito, ¿no? Eh, el fin del conocimiento es predecir, muy bien, y controlar, muy bien. Hay una, ay, ¿qué hice ahí? ¿No? El conocimiento debe basarse en la experiencia, muy bien, ¿no? Rechazo a la metafísica, la ley de los tres estadios, ¿por qué no me deja? Muy bien, el empirismo, muy bien. Ahí estamos. Y después vamos a ver, como decía el video también, las críticas que se le hacen, porque lo que, las críticas lo que dicen es, bueno, el científico también forma parte de la sociedad a la cual analiza. Nosotros no estamos por fuera de eso, ¿sí? Nosotros formamos parte de la sociedad, con lo cual tenemos opiniones, ¿no? Valoraciones. Bueno, muy bien. Ahí yo le hice unas rayas que quedaron medio mal, pero bueno. Verificar para comprender, para actuar. Muy bien. Actuar para transformar. Muy bien. Acuérdense que también Comte habla sobre la dinámica y sobre la estática el orden, la dinámica el cambio. ¿Mm? Uy, tengo poca batería. Muy bien. Bueno, ahora vamos a hacer acá un screenshot y lo vamos a poner después en él. Ay, para que quede ahí Profe, evidencia de que hacemos un montón de cosas interactivas. Muy bien. Bueno, vamos
Vamos a ver ahora otro señor que es Profe, positivista. perdón. Sí. El video que mostró recién, ¿cómo lo buscamos entonces por YouTube? Ah, lo pueden buscar como positivista, como Comte. Si quieren, se los subo acá también. A ver, esperen, vamos a subir. Yo a ver cómo lo busqué. Esperen. Ahí. Qué es el positivismo? Así lo busqué, a ver. Pero se los voy a copiar. Acá en el. Vamos a poner acá, activar edición. Y entonces ya les queda como material también del tema. Así que vamos a checar acá. Activar edición. Y les voy a poner Profe, recurso. Sí. la actividad que está abajo de lo que recién estábamos viendo, hay que hacerla. Mm, Todavía no. A ver. Esperen que la vamos a poner acá. No me deja, ¿no? A ver ahí si se nos deja, ¿eh? Ahí está. Yo ahí le puse video positivismo y lo pueden, van directo al. A ver. Ese que dice TP, que es la sociología, no. Eh, no, todavía no. Vamos a. Porque hay uno que es sobre el hecho social. Eso lo vamos a hacer después. Bueno, ahí les subí el video. Le puse video positivismo. Después se los voy a subir un poquito Profe, más. profe, ¿Sí? yo no pude entrar a lo que usted acaba de decir, a esas aplicaciones así, pero yo quería poner que el positivismo se enraiza en el empirismo. Esa era mi opción. Exactamente. Está muy bien. Sí. Gracias. Ah, vos lo pusiste en el chat. Y yo lo copié y lo pegué y lo puse en Ah, el pues mejor, escritorio. profe, que pues yo quería poner eso. Muchísimas gracias. Exactamente, muy bien, el empirismo, ¿no? Es científico todo esto que yo puedo observar. Que bueno, después la crítica que se le hace es que hay un montón de cosas que nosotros no podemos observar, ¿no? Muy bien. Y que esa observación para el positivismo siempre es objetiva. Claro, y además usted me acaba de ayudar a entender la materia de economía, por qué para el neopositivismo la mercancía era fetichista. Está muy bueno eso, profe. Ahora lo entiendo. Bueno, Marx lo que habla es, después vamos a ver, el fetichismo de la mercancía. Dice, bueno, en el capitalismo nosotros le damos como poderes sobrenaturales a la mercancía, al consumo, ¿no? Claro, Fíjense que profe, hoy es en verdad. día, ah, no, Muchísimas gracias. Sin salirnos del tema, es verdad, en vez de que la mercancía satisface demanda para satisfacer el bien del hombre, entonces se le da poder supranatural. Gracias, profe, no desvió la clase. totalmente. Fíjense que en el capitalismo nosotros, las personas dicen, estoy triste, ay, voy a comprar. La otra vez veo una cosa que decía, si estás triste, compra. Si estás alegre, compra. Si estás deprimido, anda y gasta plata, ¿no? Pareciera que el consumo te satisface, ¿no? Eso, bueno, el consumismo logra eso. Exactamente. Bueno, vamos a ver qué dice nuestro amigo Durkheim. Durkheim, que hoy lo nombré un montón, era un sociólogo, ¿no? También francés, también positivista.
em, acá. Emil Durkheim em, lo podemos asociar o lo podemos, ¿cómo decirlo?, incluir en lo que es el realismo sociológico. Él lo que va a decir es que la sociedad se puede analizar como una cosa. Ahora vamos a ver, los hechos sociales son cosas. Hay una idea de ciencia positiva de los hechos sociales, ¿no? Un hecho social, ahora vamos a ver, eh, es externo, bueno, tiene ciertas características. Espérenme. No. Muy bien. Él habla de la ciencia positiva de los hechos sociales, de las instituciones, de las corrientes sociales, y dice que la sociología es la ciencia que estudia el hecho social desde un punto de vista también empírico. Él trabaja mucho con la estadística. ¿M? Y la idea rectora es, o la idea que atraviesa su análisis es cómo es posible que los sujetos vivan en sociedad. ¿Por qué viven en sociedad? ¿Qué hace que vivamos en sociedad? ¿M? Él dice que el hecho social son formas de actuar, sentir y pensar que comparte una comunidad. ¿M? Él vive entre los años 1858 y 1917. Fíjense que vive un poco después de Comte, ¿no? Es uno de los fundadores de la sociología moderna. Es uno de los padres fundadores de la sociología. Se lo considera un autor clásico junto con Weber y con Marx. Él quiere estudiar los fenómenos científicos, los fenómenos sociales de manera científica, también usando un método similar al de las ciencias naturales. Uno de los conceptos fundamentales es el de hecho social. Si yo en un examen te pregunto, hecho social es Durkheim. ¿Sí? Formas de actuar, sentir, pensar compartidas por un grupo, por una colectividad, por una sociedad. Y el hecho social es externo y es coercitivo. ¿Qué quiere decir que es externo? Quiere decir que nosotros nacemos en una sociedad que nos preexiste. Y los hechos sociales no dependen de nosotros, en el sentido de, no sé, que haya una propiedad, que haya propiedad privada. Nosotros no elegimos, que nacemos en uno podría decir, bueno, pero yo quiero hacer, no sé, que no haya Estado. Bueno, pero hay, ¿no? Excepto que después comande un movimiento de rebelión. Pero en principio hay un Estado, hay un capitalismo, ¿no? Entonces lo tengo que aceptar. Eso es externo. Y es coercitivo. ¿Por qué? Porque en algún punto es coactivo. O sea, esto que decíamos hoy, ¿no? El ejemplo que dieron del policía. Bueno, fíjense que la sociedad ejerce una coacción sobre los sujetos. Nosotros no somos totalmente este, libres de hacer lo que queramos. Fíjense que se acuerdan que hicimos una tarea donde veíamos a ver cuánto la sociedad incide sobre nos coacciona. No podemos hacer todo lo que queramos. Imposible, ¿no? Porque hay una coacción de los pares, hay una coacción de la familia, hay una coacción de la escuela, de la calle, ¿no? Además de la coacción de la ley, también hay una coacción social, que muchas veces, como hemos dicho, es mucho más fuerte o puede ser mucho más fuerte esa sanción que la sanción de la ley propiamente dicha, ¿no? Como decíamos de la copia. A veces pasa que viene alguien y te dice, profe, fulano te está copiando, ¿no? Y por ahí el profesor no lo ve y
¿no? A veces la sanción de los compañeros es más fuerte moralmente, ¿no? Que la sanción de la... este, Hace unos años pasó, acá, yo ahora estoy acá en la Barría, un colegio, donde unas chicas habían hecho, se habían mandado unas macanas, ¿no? Me parece que habían llamado y que habían dicho que había una bomba, bueno, habían hecho unas cosas, este, finalmente la escuela, por presión de los padres, qué sé yo, le dio una sanción, pero medio leve. Los compañeros de la escuela hicieron una sentada para que los echaran. Fíjense como muchas veces la sanción de los pares puede ser mucho más fuerte que la sanción, esto fue hace un montón, ¿no? Que la sanción de las instituciones, ¿no? Entonces, él dice que el hecho social se puede hacer o se expresa en las instituciones y en las corrientes sociales. ¿Mm? Las instituciones tenemos, son la familia, escuela, el trabajo, son aquellas que transmiten las normas y valores, ¿no? Las instituciones sociales son formas organizadas, estables y duraderas. Son estructuras que regulan el comportamiento de las personas. Son estables, permanentes, tienen normas, tienen reglas, existen antes que los individuos. O sea, la escuela existe antes que nosotros y va a existir después. Ejercen coerción, o sea, nos imponen normas. ¿M? Ejemplos de una institución, te dijimos, familia, escuela, Estado, la religión, también es una institución, el sistema jurídico, el mercado, eso, el matrimonio, bueno, son instituciones, la familia también, ¿no? Por ejemplo, la escuela establece un horario para entrar, establece una disciplina, normas de evaluación, normas de promoción, hay un reglamento, ¿no? Vos sabés que tenés que cumplir una cierta cantidad de asistencias. Todo eso nosotros lo sabemos y lo aceptamos. Reglas para promocionar, para aprobar, contenidos mínimos que tengo que saber para aprobar, hay un plan de estudio. Bueno, fíjense que hay un montón de normas. Y cuando nosotros ingresamos, las aceptamos. Me acuerdo una vez una alumna en otro lado viene y me dice, no, porque yo no puedo ir a clase, qué sé yo. Bueno, entonces ahí fui con la cruda realidad, le dije, bueno, alguien te dijo que se iba a cambiar de lugar a la universidad, alguien te dijo que las normas no eran, bueno, vos aceptás esas normas. ¿No? Entonces, bueno, fíjense que ahí las instituciones generan normas. Y otro lado tenemos las corrientes sociales. ¿Qué son corrientes sociales? Son estados colectivos más pasajeros o dinámicos que inciden en las personas. Ejercen presión social, pero no tienen la estabilidad que tienen las instituciones. Durkheim las relaciona con emociones colectivas, opinión pública, movimientos sociales. Por ejemplo, yo digo, bueno, el feminismo, ¿no? Eso sería algo así también, profe, como la moda, ¿no?
que si Sí, nosotros lo exacto. traemos, o sea, a la modernidad, por ejemplo, y nombrando a Bauman, que habla de lo que es la sociedad líquida, o sea, la cultura líquida, eso de que de la cultura del consumo, ¿no? De las modas, de todo lo que uno ve y cómo se le impone a uno ser, estar o hacer, ¿no? Exactamente. Exacto. Las corrientes sociales son más fluctuantes. Está muy bien. Por ejemplo, pánico colectivo, entusiasmo, no sé, de un grupo en un recital. Por ejemplo, el mundial, el mundial de fútbol. Fíjense, ahora va a venir el mundial, ¿no? Ay, Dios, el mundial va a estar complicado para el mundial, ¿no? Porque la gente no quiere dar examen el día del mundial, que hay partido, no quieren ir a clase. A mí me pasó hace 4 años, que fue en noviembre el mundial, ¿se acuerdan? Muchos chicos perdieron materia no de acá del instituto, de otro lado, em, porque no iban a clase por el mundial. Entonces me decían, y profe, ¿vos vas a venir a trabajar el Gaiman? Y sí, le digo, tengo que pagar las cuentas, no me puedo hacer, o sea, el mundial está bueno, pero un montón de gente dejó colgadas materias, no en el instituto, no sé en el instituto porque yo doy en el primer cuatrimestre acá, pero en otros lados, chicos, también eran chicos más jovencitos, pero dejaban materias por ver los partidos, ¿no? Entonces, fíjense que uno lo podría, el mundial de fútbol uno lo podría ver como un hecho social. Me acuerdo una vez fui a una panadería en el horario que había un partido de fútbol y casi me echan una patada, ¿no? Me dicen, pero esta no es hora de venir. "Oh, voy a la hora que quiero, está abierto, ¿no? Pero ¿cómo? Está el partido de Argentina. Que yo, buah". Fíjense que ahí hay una coacción, ¿no? No se puede ir a un negocio en horario de partido de fútbol de Argentina. Bueno, fíjense Además, que ahí profe, el tenés concepto cábala es una condena, perdón que la interrumpa. Usted va a comprar totalmente. y el concepto cábala no venga porque usted no estuvo acá el día que ganó Argentina, es cábala. Totalmente. ¿No? Como si uno fuera responsable de que un partido se gane o pierda. Pero fíjense, exacto. El, Profe, sí, yo creo que igual hay mucha gente que no le da mucha bola, por decirte, al mundial. Porque ahora que usted estaba contando esto, me acordé, yo en el mundial pasado trabajaba en una cafetería. Y hay muchos partidos que nos tocó trabajar. Obviamente uno va con las peores de las ondas. Pero había gente que iba a tomar café y a nosotros tipo un poco era como, dale, quédate en tu casa, ¿qué venís a hacer? Y la gente iba, está todo bien, igual nosotros estamos abiertos, tiene que ir. Pero es como, ¿qué haces acá? Y nosotros mirábamos el partido por el celular, por ejemplo. Pero yo creo que es porque mucha bien, gente no le da tanta importancia. claro, pero fíjense que socialmente, como que, ¿no? O sea, hay de todo, hay personas que le dan más importancia o menos, pero fíjense que muy bien esto que dice, ¿quién habló? Milagros o María Florencia. Milagros, profe. Milagros. Fíjense, esto que dice Milagros es interesante porque primero que no todo, o sea, no es que sea como total, en el sentido de que nunca la sociedad va a ser al 100%, todos van a pensar igual, no, vas a tener diferencias, vas a tener personas a las que, por ejemplo, el mundial no les interesa, o que dicen, no, a mí qué me importa. Eh, Fíjense que como el clima de mundial, mayoritariamente es que en Argentina, sobre todo país como muy futbolero, Argentina, Brasil, ¿no? Es como que el país se detiene en el horario de los mundiales. A mí me parece interesante. Y esto, lo querés matar, ¿viste? Pero bueno, sí, bueno, le tengo que servir porque mi trabajo, ¿no? Eh, pero yo me acuerdo una vez, ya les digo, el año pasado, que tenían que rendir también trabajos prácticos justo día de mundial, de partido de Argentina. Y bueno, y algunos chicos obviamente lo hicieron y otros se les tomó después del partido.
era medio antipático, era porque no había manera, no teníamos otra fecha para tomarle. O sea, no era mala voluntad del docente, era que no había que venir el sábado, y no había otro día para tomarles, ¿no? Entonces, bueno, fíjense que socialmente eh, eh, ni robaron claro, ¿no? Fíjense que se, se penaliza todo, ¿no? Uno dice, bueno, ni los ladrones andaban, ¿no? Por suerte, los ladrones se tomaron em, claro, todo el colegio estaba en Zoom mirando el mundial, ¿no? Eh, y casi todo se detenía por ir cuando yo fui porque quería entregar mis tareas. Exactamente. Y esto, ¿no? El que dice, no, yo quiero llevar la tarea y, y te va a decir, pero qué desubicada, ¿no? ¿Cómo va a venir a entregar las cosas justo cuando tenemos el mundial, ¿no? Pero fíjense que uno podría decir que el mundial es una corriente social, en el sentido de que además esto cada 4 años funciona así. Entonces, tanto las instituciones como las corrientes sociales forman parte o se vinculan con el hecho social, ¿no? El hecho social también tenemos em, hechos sociales inmateriales y materiales, que se expresan en, como dijimos, instituciones, normas y también creencias. Esto que decía José sobre las cábalas, ¿no? Eh, como si eso fuera tan importante para un partido. Bueno, una cábala, como un sistema de creencias, también incide en la percepción que tenemos sobre los partidos de fútbol, ¿no? El hecho social material tiene que ver con aspectos morfológicos de la sociedad. Por ejemplo, el tamaño del grupo, si es una comunidad grande o una comunidad más pequeña. ¿Cómo están agrupados? Por ejemplo, ¿cómo viven? Si viven eh, en lugares más lujosos, más simples, ¿no? Si viven, ¿cómo se distribuyen? Por ejemplo, en las ciudades, ¿cómo se distribuyen las zonas de mayor poder adquisitivo, las zonas más populares, ¿no? Bueno, eso también incide en el hecho social. Por ejemplo, hay personas que no dicen en qué barrio viven, que consideran que eso eh, los puede afectar, ¿no? Eh, cuando vas a buscar trabajo, por ejemplo. Hay mucho prejuicio esperen que vamos a enchufar la computadora. Hay mucho prejuicio respecto de dónde uno vive. Entonces, por ejemplo, si una persona vive en un barrio que está más estigmatizado, eh, podría ser que sufra por eso y no le den un trabajo, ¿no? Por prejuicio. Eh, entonces, fíjense, yo tenía un alumno que, que me dice, yo vivo en la villa, dice, pero a mí como que él no lo decía tan sociológicamente, pero como que había un prejuicio, un estigma, un prejuicio su, sobre él, ¿no? Pesaba un prejuicio. ¿M? Este, y el muchacho pobre sufría, como todo el mundo, sufre el prejuicio, el juicio previo, ¿no? O sea, un estigma de una persona que se la marca. Un estigma es una marca que hay sobre una persona. Que hay un autor que se llama Goffman que analiza eso, ¿no? Es el estigma. Dice, bueno, las personas sufren, tienen una marca de acuerdo puede ser, a ver si esto se prende de, no. Ahí está, disculpen. Puede ser por ejemplo, por lugar de residencia. Bueno, tiene que ver con un prejuicio social, que obviamente el prejuicio siempre está ahí, ¿no? Bueno, muy bien.
Eh, sigamos con Durkheim. Él dice cómo se analiza la sociedad. Él tiene un libro que se llama Las reglas del método sociológico, donde indica cómo debe ser, diga, José, levantó la mano. Sí, profe, gracias. Antes de que pase a el próximo concepto de Durkheim, una de las características de la estigma social en un concepto más amplio, en todos los países del mundo hay estigma social, acá en República Dominicana, en todos lados. Somos nosotros como sociedad que tenemos que evolucionar y salir de eso. Pero en un sentido más amplio, yo lo viví y lo veía porque yo trabajé casi 5 años en Caminito en La Boca y ningún guía de turista pasa de Caminito en La Boca después de las 18 horas. Hasta la policía cierra todos los conceptos de visita de los turistas a Caminito en La Boca después de las 18. La prefectura, la federal, es un estigma que es increíble. Después te quedas mirando, pero ¿y por qué es que tienen esta condición de estigma hacia La Boca? Es increíble. Claro. Y habría que ver que seguramente hay más robos en otros barrios de la ciudad. Claro, es así. El estigma social te anula, no consigue trabajo. En República Dominicana, por ejemplo, no se puede decir, vengo, voy a buscar trabajo con usted. ¿Dónde vive? Bueno, vivo en la calle Gustavo María Regal 218, parte atrás. Ese parte atrás te anula, porque vivís ¿dónde? En lo que es Villa acá. Es increíble eso. Gracias por poner el tema, profe. Claro, no, no, es increíble. Nosotros no lo vamos a llegar a ver. A ver, esperen que tengo que enchufar la compu. Pero Goffman tiene un libro que se llama Estigma y a mí me parece súper interesante porque eh, esperen que enchufo acá. Ahí, ahí está, si no nos quedamos sin compu. ¿Qué es esto, no? Cómo las personas, los barrios, pero él lo piensa en las personas, ¿no? Cómo los sujetos son marcados socialmente. Y esa marca tiene como dos aspectos, uno que es visible y otro que no. Entonces, la sociedad tiende a marcar. También hay otras teorías que es la teoría del etiquetamiento, la etiqueta. Eso es otro autor que se llama Becker, Howard Becker. Dice, bueno, la sociedad pone etiquetas a las personas, ¿no? Profe, Eh, sí, yo el año pasado en la secundaria tuve sociología y es tan fácil ver esto como entras a YouTube y buscas Palermo y te va a aparecer, no sé, Palermo es una guía turística. Busca, no sé, yo vivo en Villa Lugano y te va a aparecer, no, Chorro pasó esto mataron, esto nunca aparece, no, qué lindo barrio, miren. O sea, y eso es un claro ejemplo. Mismo buscar en YouTube te van a aparecer noticias de robo, de esto, de aquello, y si buscas Palermo te va a aparecer guías turísticas, cosas hermosas y jamás te va a aparecer una noticia de paso esto o aquello. exacto, exactamente, exacto. Eh, Se tiende a poner una imagen negativa sobre lo que también se llaman las manchas urbanas, ¿no? Los lugares, las personas, ¿no? Em, claro, dice Lourdes Moreno, Araceli, ¿no? Fíjense que es esto, es la marca. Y la marca socialmente la extienden a las personas, ¿no? Em, pero fíjense que los medios reproducen esa lógica. La construcción de la peligrosidad, ¿no? Es muy interesante. Es interesante saber cómo eh, desnaturalizarlo. O sea, no es natural que eso sea así, es una construcción. Y también es una construcción ideológica, ¿no? Como todas las construcciones. Em, la matanza, ¿no? Claro, como, fíjense que en los noticieros, los discursos que circulan sobre esto. Y esto que dice Brisa es muy interesante. Cuando uno busca, el buscador a dónde te lleva, ¿no? Si me decís Palermo,
no te va a decir robo o no, te va a decir Palermo Hollywood, la productora, papá. Si decís, ¿no? Ni hablar las villas. Ya les digo, este chico me decía, bueno, yo vivo en la villa, me decía, o vengo de la villa. Y para mí es una marca el decir que, por eso muchas personas mienten del lugar donde viven, porque si no, no pueden conseguir un trabajo, ¿no? Bueno, la sociedad tiende a establecer generalizaciones que son negativas, ¿no? Hay que desnaturalizarlas, decir, bueno, pero eso es un estereotipo, un prejuicio, ¿no? Eso no es natural. Bueno, yo creo que igual a la mayoría que vivimos en barrios así nos pasa. Por ejemplo, yo vivo a 2 cuadras, 3 cuadras de una villa que se llama La Oculta y tengo muchos compañeros del colegio que son de ahí. Y me pasa muchas veces cuando hablo con gente que es de otros lugares, de Caballito, esto, de aquello, que te dicen, no, yo no iría ahí a tu casa porque mirá si me roban. Y digo, sí, pero o sea, estoy a 3 cuadras igualmente, no es así que siempre roban, que vos vas ahí y ya está listo, te robaron. Y mucha gente me ha pasado amigos y así que no quieren venir a mi casa por ese tema o dicen, no, es re peligroso a la noche. Y obviamente es peligroso como en todos los lugares, no hay un lugar específico y me pasa mucho, o no, pero vos sos de allá y es como que te tienen así simplemente por el hecho de, yo vivo cerca de una villa y mis compañeros que viven en la villa, peor todavía. Muchas veces no consiguen trabajo y tienen que poner direcciones de familiares porque si no, no los toman por eso mismo, por el decir, no, sos villero, esto, aquello, listo, y no trabajás, sos vago, robás. Y realmente hay mucha gente que quiere salir adelante en la villa y vive en la villa porque no le queda otra, no tiene dónde ir o porque tiene sus familiares o ya es su barrio. Es eso realmente. Exacto, exacto, ¿no? Fíjense que, que cuánto prejuicio que hay, ¿no? De parte de la sociedad y cómo uno lo sufre. Yo siempre digo, todos podemos ser objeto del juicio previo, ¿no? Pero obviamente que quienes viven en zonas que están marcadas socialmente, ¿no? Lo sufren. Exactamente, exacto, lo que dice Lourdes, ¿no? Vivir en una villa no define una persona, ¿no? Para nada. ¿Mm? Em, a mí me parece interesante analizarlo desde el punto de vista sociológico, decir, bueno, fíjense cómo el sentido común está lleno de prejuicios, estigmas, desde el desconocimiento, porque el prejuicio se basa en el desconocimiento y en las generalizaciones, ¿ah? Em, desde la ignorancia, decir, bueno, todas las personas que viven en un lugar son así, o todos los que, em, bueno, totalmente, ¿no? Lo que dice Lourdes también, o sea, eh, por vivir en un lugar las personas no son ni delincuentes ni nada que se le parezca. ¿M? Eh, pero bueno, hay muchos discursos sociales que reafirman estos estereotipos, ¿no? Eh, los medios son uno de ellos, ¿no? Pero no son los únicos, también la como los discursos que circulan socialmente, ¿no? Bueno, la marginalidad, al haber prejuicio, y sí, porque marginan a las personas, ¿no? Eh, Encima, vale. Eh, Esto que dice José, ¿no? La, 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 cómo eso obviamente afecta a las personas. Vos sentís esa violencia, eso es violento, ¿no? Esa, ese prejuicio. ¿M? Fíjense cómo lo vivimos nosotros cotidianamente, ¿m? En nuestra vida. ¿M?
más allá de las teorías o lo que sea. Mm, Bueno, Lourdes Benítez, ahora ya les voy a tomar asistencia, pero fíjense cómo uno puede ver el ejemplo de lo que vemos en la teoría, lo vemos en nuestra vida cotidiana, ¿ah? Lo que son las manchas urbanas o el prejuicio, ¿no? Todas las personas que vienen de tal lugar son, bueno, eso se basa en la ignorancia y también hay ahí obviamente hay cuestiones ideológicas que están ahí, hay personas más prejuiciosas, menos, personas más miedosas, ¿no? Este, el prejuicio se basa o tiene su origen en eso, ¿no? En el temor a lo distinto. Muy bien. Bueno, ahora ya vamos a tomar asistencia, pero fíjense, a mí me parece muy interesante los ejemplos que ustedes plantean y sus propias vivencias porque forman parte de esto, del análisis social, de cómo nosotros también formamos parte de o somos víctimas también de esos prejuicios, ¿no? De esos estigmas, de esas marcas. Mm, Bueno, vamos a tomar asistencia. La clase que viene terminamos con Durkheim y nos vamos a Weber, Max Weber, eh, la acción social. Durkheim trabaja el hecho social o analiza el hecho social y Weber trabaja la acción social. ¿Mm? Bueno, vamos a tomar asistencia.